¿Soportas el peso de ser libre? ¿O prefieres cambiar esa libertad por una especie de seguridad psicológica? ¿Alguna vez te has detenido a pensar de dónde vienen tus opiniones? ¿Son realmente tuyas? A lo largo de la historia, miles de personas, incluyendo algunas de las mentes más brillantes, entregaron voluntariamente su libertad. Y lo hicieron con una sonrisa, cantando himnos, enarbolando banderas, muchas veces en nombre de la libertad. La forma en que somos educados desde la infancia elimina reacciones naturales como la ira, la frustración, la rebelión y la hostilidad, y las sustituye por otras emociones y pensamientos impuestos desde fuera por nuestros educadores, por supuesto, con buenas intenciones. Así, aprendemos a sentir emociones que en realidad no son nuestras. Debemos sonreír aunque no queramos, callar lo que pensamos en ciertos contextos. Si somos demasiado emotivos, nos consideran desequilibrados. Para Erich Fromm, autor de El miedo a la libertad, este estilo de educación puede tener efectos colaterales inesperados. Por ejemplo, en los años 1930, incluso antes de comenzar la guerra, miles de alemanes bautizaban a sus hijos con el nombre Adolf. Multitudes, incluso formadas por personas muy cultas, abarrotaban plazas para escuchar a un solo hombre decirles cómo debían pensar, qué debían sentir e incluso a quién debían odiar. A principios de los años 30, mediante elecciones parlamentarias, el partido nazi ya contaba con numerosos seguidores en Alemania. En agosto de 1934, un plebiscito aprobó con el 89,9% de los votos la fusión de los poderes de presidente y canciller en manos de un solo gobernante. Millones de ciudadanos educados dijeron sí a ese hombre y a sus ideas, intercambiando libertad civil por un cheque en blanco. No fue un golpe de Estado, asumió el puesto con el respaldo de buena parte de la población. No fue miedo, fue elección. La gente quería que la dirigieran o la necesitaba. La verdad es que en varios momentos de la historia, pueblos enteros, no solo los alemanes, pidieron menos libertad a cambio de más seguridad. Personas comunes como tú entregaron su conciencia para no tener que decidir sobre asuntos que al fin y al cabo concernían a sus propias vidas. El hombre moderno está atrapado por la autoridad, sea del Estado, de la Iglesia o más recientemente del algoritmo. Hay una ansia por no elegir, por no decidir, por ser guiado, gobernado y al límite manipulado. Y todo ello de forma consentida. ¿Lo haces tú también sin darte cuenta? Veamos. Enfrentarse a la propia autonomía es como alzar un peso que, además de ser pesado, quema en las manos. Asumes errores, elecciones, culpas y consecuencias. En soledad. Es pesado, solitario y para muchos aterrador. Mucha gente prefiere soltar ese peso y dejar que otro lo sostenga. Ese otro puede ser un partido, un mesías o incluso un dispositivo tecnológico. Es ese intercambio implícito y silencioso de libertad por comodidad psicológica lo que el psicoanalista alemán Erich Fromm disecciona en El miedo a la libertad. Fromm vivió el mismo escenario que impulsó ese plebiscito en Alemania. Percibió un patrón. El ser humano huye de la libertad cuando ésta duele más que la obediencia. A menudo parece querer una autoridad tiránica sobre sí, aunque no lo reconozca. La dura verdad es que obedecer resulta mucho más sencillo que ser libre. Y cuando aplicamos las ideas de Fromm, escritas en 1941, al mundo actual, comprendemos por qué huir de la responsabilidad sigue siendo más tentador que nunca. Revela señales sutiles de que tú, sí, tú, podrías estar entregando la llave de tu mente a extraños. Erich Fromm nació en Frankfurt en 1900, en una Alemania marcada por profundos cambios. Creció en un entorno judío ortodoxo, rodeado de debates morales y espirituales. La Primera Guerra Mundial lo impactó profundamente. La destrucción, el sufrimiento y la facilidad con la que las personas acataban órdenes sin cuestionarlas lo marcaron. Este trauma lo impulsó a estudiar el comportamiento humano, no solo desde el psicoanálisis freudiano, sino también desde la filosofía, la sociología y la historia. En 1933, Fromm huyó del régimen nazi y se exilió en los Estados Unidos, donde observó el comportamiento de las masas. Su obra más emblemática, El miedo a la libertad, publicada en 1941, es una respuesta a los regímenes totalitarios de Europa y una reflexión sobre la fragilidad del individuo moderno frente a la autonomía.
Comprendió entonces que el deseo de libertad no es tan sencillo como parece. La libertad externa, política, social, puede valorarse, pero la interna, la psicológica, a menudo resulta insoportable para quien no ha construido una identidad sólida. La libertad puede parecer un ideal universal, pero en la práctica pesa. No viene con un manual. Exige que el individuo encuentre sentido interno, elija por sí mismo y afronte las consecuencias. Pero el ser humano no está preparado psicológicamente para esa carga. Emerge en el vacío existencial, la inseguridad, la soledad, cuando ya no hay estructuras externas dictando el bien y el mal. Por ello, muchos prefieren renunciar a la libertad a cambio de estabilidad emocional. Esta idea no es exclusiva de Fromm. Viktor Frankl, superviviente de Auschwitz, observó algo parecido. La pérdida de sentido en la vida viene de la ausencia de responsabilidad y elección. El hombre se ve libre, pero perdido, y por miedo se aferra a cualquier autoridad que prometa dirección. Un experimento famoso de Stanley Milgram en los años 60 mostró cómo personas comunes estaban dispuestas a aplicar choques potencialmente mortales porque una figura de autoridad se lo decía. Obedecieron, no por sadismo, sino porque la responsabilidad se transfería. Ellos solo cumplían su rol. Obedecer es más fácil que decidir y asumir. La tendencia a huir de la libertad atraviesa siglos. En la República, Platón propone que solo los filósofos reyes deberían gobernar, pues la mayoría sería incapaz de discernir lo mejor para sí. Para Platón, la gente busca comodidad, no la verdad. Thomas Hobbes, en el siglo XVII, afirmó que sin un poder absoluto, el Leviatán, la vida sería solitaria, pobre, brutal y corta. Su defensa del Estado fuerte buscaba contener la libertad en nombre del orden. ¿Dónde terminarían esas ideas? En el siglo XX, Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, destaca cómo el aislamiento y la pérdida de vínculos sociales crean terreno fértil para el autoritarismo. Cuando el individuo no se siente parte de una comunidad auténtica, cede más fácilmente al influjo de líderes carismáticos. Nietzsche también advertía: al matar a Dios, el hombre necesita reemplazarlo. Ese Dios moderno puede ser el Estado, el mercado, la ciencia o cualquier ideología que alivie el peso de elegir. Todos dicen querer la verdad, pero ¿quién podría soportarla? Fromm dialoga con todos estos autores y añade un punto esencial. Incluso en democracias estables, con elecciones libres y garantías, el impulso a someterse persiste. Basta una crisis económica, una amenaza externa o un pánico moral, y la gente renuncia al libre albedrío a cambio de mando. Hoy podemos verlo por todas partes. El caso de la Alemania nazi simboliza bien esto, pero no fue el único. En la Unión Soviética de Stalin, millones denunciaron a vecinos por miedo y convicción ideológica. En China, durante la Revolución Cultural, los guardias rojos persiguieron a profesores, padres y compañeros, creyendo purificar al país. En América Latina, durante las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX, amplios sectores civiles, empresariales y religiosos apoyaron intervenciones por el orden. Las dictaduras avanzaron sin resistencia significativa, con gran parte de la población creyendo que era la única forma de evitar el caos. En muchos casos, el autoritarismo no conquistó por la fuerza, fue recibido con aplausos. Fromm no conoció Internet, pero su análisis parece anticipar lo que vivimos hoy. Vivimos en un mundo donde puedes elegirlo todo, desde tu género hasta el color de tu cepillo de dientes. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿cuántas de esas elecciones son realmente tuyas? Cuando un algoritmo decide lo que ves, un influencer te dice que está bien o mal, o la presión del grupo cancela a quien piensa diferente. ¿Sigues siendo libre? Hoy, el autoritarismo no lleva uniforme ni grita en la radio. Sonríe en vídeos cortos, viene empaquetado en eslogans motivacionales y ofertas personalizadas. Te tranquiliza con relájate, nosotros pensamos por ti. La tiranía moderna es sutil. Se disfraza de practicidad, pero en el fondo hace lo mismo que las dictaduras antiguas. Alivia el peso de la libertad y entrega la paz de la obediencia. Fromm llamaría a esto la huida suave de la libertad. Una huida tan cómoda que ni notas que estás escapando. Pero lo estás. Erich Fromm no tuvo un final espectacular. Murió discretamente en 1980 a los 79 años, alejado de los focos, pero fiel a su misión: advertirnos del riesgo de entregar nuestra autonomía por migajas de comodidad. Su obra permanece como un aviso ignorado. Pocos han leído El miedo a la libertad y aún menos han comprendido lo que está en juego. La pregunta que Fromm nos legó resuena hoy más fuerte que nunca.
¿Estás realmente eligiendo o solo obedeciendo con estilo? El verdadero libre no es quien grita libertad en redes, es quien asume el peso de sus decisiones cuando todos a su alrededor exigen que alguien decida por ellos. Ser libre duele, es solitario, da miedo, pero también es la única forma de ser completo. Si sentiste ese desencuentro, esa angustia noble, felicidades. Ya estás fuera de la caverna. El desafío es no regresar. Piensa, ¿en qué áreas de tu vida externalizas decisiones? Alimentación, ideología, relaciones. Toma el control, aunque sea incómodo. Reflexiona sobre los momentos en que deseas dejarlo pasar y contrasta esa sensación con ¿estoy huyendo de mi libertad? ¿Estoy evadiendo mis responsabilidades?